no me quiero extender mucho porque no le voy a robar tiempo a nuestros ponentes de hoy, que son los interesantes, a quienes queremos oír. Y bueno, vamos a, después de haber recargado las pilas con el café, de habernos refrescado con la que está cayendo y de habernos inspirado con la ponencia, la gran ponencia del compañero Javier Blanco, empezamos con las mesas de debate que, bueno, como ya han explicado antes los compañeros, van a girar en torno a cada uno de los pilares del manifiesto de Turismo Reset. Solamente, bueno, aunque ya se ha dicho antes, resaltar que nos encontramos en un momento clave para construir el sector turístico desde una perspectiva de sostenibilidad y desde la reflexión, diseñando en las estrategias coyunturales y estructurales, echando la vista atrás y aprendiendo de las experiencias del pasado, olvidarnos de ellas. Y es lo que vamos a hacer hoy, reflexionar, hacernos muchas preguntas, porque el cambio de paradigma que la situación requiere implica eso, implica hacernos muchas preguntas, cuestionarnos muchas cosas y eso es lo que vamos a hacer en estos 45 minutos, que con total seguridad se van a quedar muy cortos. Y en esta primera mesa hablaremos de cómo el turismo puede convertirse en un verdadero catalizador de desarrollo socioeconómico. Se ha quitado la... Bueno, teníamos antes ahí los cinco puntos de este eje del manifiesto, pero bueno. ¿Cómo puede convertirse en un verdadero catalizador de desarrollo socioeconómico priorizando modelos turísticos que tengan en cuenta el bienestar y la prosperidad de las personas y del planeta, creando oportunidades justas para las comunidades receptoras, promoviendo patrones de consumo y de consumo local y de cercanía, y teniendo en cuenta no solo aspectos cuantitativos y económicos, sino también indicadores sociales y culturales y medioambientales. Y bueno, y todo esto requiere reflexionar y cuestionarse muchos conceptos básicos, conceptos del éxito, del valor, de la competitividad. Y es lo que vamos a hacer hoy en esta mesa, y para esto tenemos hoy a Javier Tejera, que está online por algún sitio de la nube, Beatriz López, que es miembro de Travindi, Ernestina Rubio, presidenta de Planet for People. Y empezamos con Javier, porque vaya que por si las conexiones no van bien, Javier Tejera, que... Hola. Ahí. Escucharse se me escucha, ¿no? Entiendo. Pero no le vemos ahí, ¿no? A él. Vale, se me ve ya, entiendo. No te vemos todavía. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Hola. Oírte sí, ahí te vemos, sí, pequeñito, pero sí, Vale. te tenemos por ahí. Brevemente le presento, Javier Tejera es fundador y coordinador de proyectos en Ecotouristing, es consultor y especialista en planificación estratégica de destinos turísticos, en organización de eventos y en comunicación y marketing del turismo sostenible y responsable. Cuenta con más de una década de experiencia nacional e internacional trabajando en Europa, África y Latinoamérica. Y bueno, Javier además forma parte de Turismo Reset desde el inicio, siendo también uno de los redactores del manifiesto. Igualmente forma parte del actual equipo de coordinación de Turismo Reset. Y bueno, en su presentación de hoy Javier nos hablará sobre la necesidad de adaptar las estrategias al nuevo paradigma hacia el que transitamos,
y nos mostrará un ejemplo de una iniciativa de dinamización local a través del turismo en la Reserva de la Biosfera de Anagá. Javier, cuando quieras, ya no te robo más tiempo. Muy bien, gracias Alicia. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación y bueno, disculparme por no poder estar ahí presencialmente, que es lo que me hubiese gustado. Es un placer pues ir recuperando poco a poco cierta normalidad y la presencialidad, pero bueno, estoy seguro que para la próxima se podrá dar. Voy a intentar ser muy breve para también pues, dar paso a mis dos compañeras de mesa y tratar de que la sesión sea lo más dinámica posible. Todavía queda pues bastante jornada por delante. Se van a ver un montón de ideas encima de la mesa y un poco mi objetivo es tratar de aportar pues algunas claves y hacerlo desde una perspectiva lo más práctica posible, que yo creo que es como mejor llegan las cosas. Me ha presentado Alicia ya, es un poco lo que hacemos desde Ecotouristing, son las líneas de trabajo que muchas veces se entremezclan entre sí, porque tratamos de tener una visión siempre lo más transversal e integral posible de los proyectos en los que trabajamos y hoy vamos a ver un ejemplo en este sentido, ¿no? Muchas veces la planificación estratégica se queda solo en esa estrategia y en nuestro caso al trabajar también la organización de eventos, la comunicación y la dinamización de procesos de trabajo en red, público-privados o privados-privados, pues eso nos da ciertos juegos y nos da elementos para poder llevar muchas veces la estrategia a la realidad, ¿no? Aunque sea a pequeña escala. Y eso siempre pues no deja de ser un aprendizaje y también una oportunidad para pues ver los pros y contras de lo que se planea y poder también hacer propuestas de mejora, ¿no? Si procede. Un poco a modo de resumen, durante mi intervención voy a tratar de empezar dando dos ideas para tratar de aterrizar un poco en el enfoque de la sesión, siempre bajo el paraguas de la temática de esta mesa. Sobre esas dos ideas vamos a ver un ejemplo. Como decía, creo que la visión 100% práctica al final te da pues una experiencia muy pegada a la realidad, ¿no? Y lo que te permite pues de alguna forma testear si las cosas pueden funcionar o no. Y como cierre, pues veremos tres conclusiones para tratar de irnos un poco inspirados y también conectando esas conclusiones con lo que es la temática de esta sesión y la primera línea del manifiesto, pues para tratar de alguna forma de que esta jornada sirva también como fuente de motivación e inspiración para llevar el manifiesto a la realidad, a la práctica, que es lo que todos queremos. La primera idea, ¿no? Siempre se suele decir, ¿no? Y en un momento como el actual, que empezamos a ver luz al final del túnel, ¿no? Pero creo que habría que ir un paso más allá y preguntarnos, reflexionar sobre qué luz queremos al final del túnel, porque al final luces puede haber muchas y caminos sobre los que transitar también, ¿no? Creo que estamos en un momento clave, a ver, se lo escuchaba Alicia ahora y probablemente ha salido ya en la conferencia de Blanco y saldrá repetidas veces a lo largo del día, que estamos en un momento clave para pensar, justamente viendo de dónde venimos con toda la situación de pandemia, hacia dónde queremos ir, ¿no? Es un momento probablemente más relevante que nunca para hacer este tipo de preguntas y de reflexiones. Y al hilo de esto, pues traigo aquí un pequeño juego, ¿no? Este libro Pandemia, seguro que muchos de ustedes han leído algún libro de estos cuando eran jóvenes, ¿no? En donde tenían que decidir pues a qué página ir para ver pues qué tipo de final querías escoger. Yo creo que estamos un poco en ese punto, ¿no? En donde hay que decidir si lo que queremos es una mirada cortoplacista, en donde lo que importa es el cuándo, o una mirada más a largo plazo, ¿no? En donde lo que importa justamente es el cómo. Por un lado, pues hay mucha prisa por reiniciar la actividad turística lo antes posible, por fortalecer de algún modo el modelo que había antes, ¿no? Un modelo nostálgico que lo que busca es eliminar cualquier situación que pueda producir riesgos sanitarios en la actual coyuntura y tratar de extender de alguna forma pues esos modelos de resort, de centros turísticos, en donde lo que importa un poco es manufacturar un producto que muchas veces no,
tiene diferencias o características diferenciales con respecto de un destino a otro, ¿no? Y en contraposición a eso, hay quienes apuestan por una mirada más a largo plazo, en donde se vayan reforzando las cadenas de valor dentro del sector turístico, en donde se refuerce de algún modo un modelo de convivencia socioecológico, más allá del destino, en donde intervengan también las comunidades anfitrionas, en donde esas relaciones personales y el cuidado del medio ambiente estén en el centro del tablero y en donde de alguna manera pues el viaje se convierta en algo en donde se trabaje pues los intercambios, las experiencias, las redes de afecto, ¿no? Las colaboraciones entre el que visita, el que recibe y en definitiva generando pues un valor añadido, ¿no? En ese sentido. Yo creo que es muy relevante tener en cuenta esta dicotomía y tratar de apostar, en mi opinión, por esa mirada más a largo plazo, tratando de buscar una alternativa, un refuerzo a todo lo que gira en torno a la cadena de valor en un destino. Y la segunda idea la he llamado el largo y tortuoso camino de la estrategia, ¿no? Todos los que trabajan en la estrategia pues seguramente se sentirán en parte identificados con esta frase, ¿no? El Turismo Reset como manifiesto no deja de ser una propuesta estratégica, una propuesta ambiciosa, amplia, transversal, con una mirada muy potente y muy profunda. Pero al mismo tiempo, debido a esa mirada ambiciosa, digamos, los destinos que quieran asumir el manifiesto, de algún modo van a tener que requerir de muchas voluntades, de mucha capacidad organizativa, de mucha persuasión y sobre todo de mucho tiempo, ¿no? No es algo, no son resultados que se vayan a ver en el corto plazo, ¿no? Se hace camino al andar, como se dice. Por tanto, creo que para tratar de motivar de alguna manera también al tejido socioeconómico, a todos los actores que estén implicados en los diferentes destinos, es importante tratar de ir generando ciertos resultados en un espacio corto de tiempo para tratar de ir enseñando un camino que poco a poco se vaya transitando y con el que poder ir alcanzando objetivos, ¿no? Y con este marco, digamos, inicial, llegamos al segundo punto, ¿no? Al ejemplo práctico del que les quería hablar. El evento se llama Tegueste Biofest. Es un festival que va a tener lugar la próxima semana, el fin de semana de Todos los Santos, en la isla de Tenerife, en la Reserva de la Biosfera de Granada. Es un festival que surge de un proceso estratégico que nace justo antes del estallido de la crisis por el COVID-19, con lo cual durante todo el proceso de alerta sanitaria pues, ha adquirido un doble sentido, un proceso estratégico impulsado por el municipio de Tegueste, que es uno de los 3 municipios que forman parte de la Reserva de la Biosfera de Granada, pero muy en colaboración con los otros 2 municipios y con las diferentes administraciones insulares y regionales que tienen competencias o que actúan en este territorio. Es un territorio pues de gran valor medioambiental, con la mayor concentración de endemismos de toda Europa, con una gran riqueza etnográfica, cultural y que pues está en parte integrada en la oferta turística de la isla, pero tampoco es que tenga una relevancia capital dentro pues de la oferta turística mayoritaria que se da en la isla de Tenerife. Con lo cual, con este punto de partida surge este festival, que lo que trata es de ahondar un poco en los valores que se pueden conectar con las reservas de la biosfera, que sobre todo es pues esa combinación entre naturaleza y ruralidad, entre conservación medioambiental y desarrollo humano sostenible, ¿no? En equilibrio con esos recursos que están en esos entornos. Además, en un momento relevante, porque este año se celebra el 50 aniversario del programa MAP, Persona y Biosfera, de la UNESCO, que es el programa que acoge, que da paraguas, digamos, a las reservas de la biosfera como declaratorias internacionales, y tratamos de aprovechar un poco esta coyuntura para proyectar un festival de estas características, que al final, pues, más allá un poco de las cifras y datos técnicos, lo que pretende es, de alguna manera, posicionar este territorio en base a sus personas, ¿no? A las personas que habitan en él, implicándolas al 100% en una propuesta de
actividades que se va a celebrar durante 4 días, más de 30 actividades diferentes que involucran a casi 60 proveedores diferentes. Muchos de esos proveedores, los llamo proveedores, pero son población local que se va a implicar a diferentes niveles. Estamos hablando de una propuesta pues muy diversificada que se dirige pues a diferentes públicos y que abarca pues líneas temáticas que responden a diferentes necesidades, ¿no? Desde naturaleza hasta pues temas más vinculados con el sector primario, con gastronomía, con artesanía y con determinadas pues tradiciones y manifestaciones culturales a nivel local que no siempre pues se visibilizan a partir de una oferta turística. Se dirige a estos tres públicos, sobre todo el primero, un público de proximidad, también atendiendo un poco a la coyuntura actual, y luego pues, un perfil de viajero nacional e internacional ciertamente sensibilizado, y un perfil de trabajador remoto, ¿no? Que es una cosa que es una tendencia que creo que ha venido para quedarse y que al menos aquí a nivel de Canarias pues se está potenciando bastante y que ha generado también un cierto marco de oportunidad, ¿no? Personas que vienen en entornos urbanos, en la península o en países europeos y que están viniendo a Canarias a pasar estancias largas de trabajo y que lo que buscan durante ese tiempo pues es integrarse un poco en los lugares en donde trabajan, conocer un poco la cultura local e integrarse con la población residente, con lo cual es un perfil súper interesante para propuestas de este tipo que lo que ahondan es en modelos alternativos, ¿no? de producto y de turismo. Como les decía, pues una propuesta bastante diversificada a nivel de temáticas, de actividades, más de 30 actividades con unos 60 proveedores y a nivel, digamos, de sostenibilidad, pues es una oportunidad de poder trabajar muchas cuestiones diferentes, muy amplias, digamos, en un corto periodo de tiempo, ¿no? Desde una dinamización del tejido socioeconómico a nivel local de esta comarca y de la propia Reserva de la Biosfera, tejer marcos de colaboración interinstitucional y de gobernanza público-privado, tratar de generar un valor social también ligado a la sostenibilidad. En este sentido, pues, por ejemplo, todas las propuestas de catering del festival las elabora una empresa social local que trabaja con personas en riesgo de exclusión social, con lo cual es un elemento también interesante para potenciar esa pata social de la sostenibilidad. Se ha planteado un evento que no solo minimice la huella ecológica, sino que genere un impacto positivo en el entorno medioambiental, con diferentes actividades de voluntariado ambiental, con la, digamos, medición de la huella de carbono a partir también de una propuesta que lo que promueve son circuitos cortos de comercialización, que lo que promueve es la visita de un público de cercanía. Lo que promueve también es la implicación de proveedores que ya integran valores de sostenibilidad en su propuesta de valor. Y todo eso pues al final genera una propuesta muy ambiciosa también. Durante unos pocos días pues va a haber una centrifugadora de ideas, un pequeño laboratorio de ideas en donde se van a plantear muchos lazos, muchas posibilidades que más allá de un momento puntual luego se van a poder extrapolar a otros ámbitos y a un espacio temporal mucho más largo. Y creo que justo en ese contexto es donde se abre la opción de tratar de llegar a unas conclusiones que puedan ser extrapolables a otros destinos, a otros territorios y a otros eventos de similares características. Esto, ¿por qué lo estoy exponiendo? Porque creo que un evento de estas características puede ser una herramienta súper potente para poder llevar la estrategia a la realidad y a partir de ese proceso poder plantear marcos de trabajo que puedan ser perdurables en el tiempo. Y en ese sentido, llegamos a las tres conclusiones y vamos a ver el porqué, ¿no? El porqué de esta idea. La conclusión 1, como decía, es una excusa para centrifugar y llenar la mochila de muchas cosas. Es un laboratorio de ideas. Aquí hay producto creado que normalmente no está en el mercado, pero que a partir del festival sí que se va a empezar a poner en el mercado, ¿no? Pequeños proveedores, queserías, bodegas, artesanos
se han puesto en contacto con empresas de turismo activo, con agencias de viaje comercializadoras y que con la excusa del festival se han conocido y que se ha creado un producto que puede ser perdurable en el tiempo. Usos sostenibles del territorio, ¿no? A partir de propuestas turísticas que normalmente pues, no se estaban llevando a cabo, ¿no? Sinergias profesionales a partir de la combinación de actores para crear determinado producto turístico. Importantísimo, un marco de gobernanza interinstitucional. En el festival están implicados el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, con diferentes áreas de gobierno, 2 municipios de la Reserva de la Biosfera y un conglomerado de pequeñas empresas y de pequeños actores que están trabajando todas a una, ¿no? Este marco de gobernanza a nivel de instituciones y a nivel público-privado es siempre uno de los grandes retos, ¿no? De los procesos estratégicos. Complementariedad con otros sectores, lo estamos viendo a partir de estos ejemplos, ¿no? El sector turístico con el sector primario, incluso entre diferentes ámbitos, ¿no? de actuación dentro del propio sector turístico, que normalmente tampoco suelen colaborar entre sí. Claro, la implicación de la población residente, tanto a nivel de visibilizar un poco pues, su estilo de vida, su cultura, sus tradiciones, como de ponerlos en primera línea de la propia oferta del festival. Eso termina generando un sentido de pertenencia con el territorio y también con una declaratoria como la Reserva de la Biosfera, que muchas veces pues, se ve como algo difuso, ambiguo, que no se termina de entender muy bien para qué sirve. No es un espacio natural protegido, sino que es una figura de reconocimiento internacional, con lo cual siempre se mueve ahí en una delgada línea entre lo que es norma y lo que no es norma, con lo cual es importante que la población residente lo sienta como algo propio y le vea el beneficio. Un festival de estas características pues, puede servir también para eso. Es la excusa también para generar pues, un relato, un plan de marketing, un plan de comercialización que luego puede perdurar, que puede mantenerse en el tiempo, tratando de generar una comunicación que toque la fibra, ¿no? que llegue al receptor y que en definitiva pues casa, que una pues, a diferentes actores que trabajan en el territorio. Con todo Perdona, esto, Javier, Dime, perdóname Alicia. un segundito, tenemos que ir terminando la presentación, ¿vale? 2 ideas finales y acabo. Con todo esto, uniéndolo a los puntos del primer eje del desarrollo socioeconómico, del manifiesto Turismo Reset, si nos damos cuenta, todas estas cuestiones pueden conectarse con diferentes elementos que están recogidos en el manifiesto, ¿no? Pues priorizando el bienestar de las personas, residentes, visitantes, generando oportunidades justas, equitativas, apoyando la creación de empleo, el consumo local, implicando a la comunidad, generando cambios en los patrones de consumo turístico, incluso en los de movilidad, fomentando una economía más local, generando también pues, propuestas que involucren a grupos de población más vulnerables, tratando de poner el foco en parámetros más cualitativos y en cuantitativos, es decir, propuestas turísticas que generen desarrollo local y no tanto el número de visitantes. Y en el fondo, más allá de este punto, del catalizador de desarrollo socioeconómico que está recogido en el manifiesto, también hay cuestiones que se pueden enlazar con los otros 4 aspectos y puntos que se recogen dentro del manifiesto de Turismo Reset. Con lo cual, ya acabo ya, y disculpen si me he pasado algunos minutos, reitero en que un evento de estas características pues, puede ser una magnífica forma de tratar de ir caminando, de ir haciendo cosas y de ejercer pues, un cierto trabajo de implicación y de centrifugadora de actores en un territorio para ir poco a poco pues, poniendo encima de la mesa cuestiones y aspectos más transversales como los que se recogen con el manifiesto Turismo Reset. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por presentarnos esta iniciativa que verdaderamente es me parece que es una fuente de inspiración para llevar a cabo la realidad de lo que se refleja en el manifiesto, no solo en este primer eje, sino que efectivamente afecta a
los otros 4 ejes y un ejemplo de posicionamiento del destino desde su propia identidad y poniendo a las comunidades locales en el centro del desarrollo. Pasamos con la siguiente presentación que corre parte de Beatriz López. Beatriz es licenciada en idiomas modernos por la Universidad Central de Venezuela. Es mercadóloga, tiene un máster en turismo y medio ambiente por la Universidad de Pisa y bueno, es también miembro de Travindi y CEO y fundadora de Inspirience, una agencia dedicada a promover la sostenibilidad en los viajes y con el propósito de crear experiencias que den la oportunidad de crecer a través del movimiento y la interculturalidad que proporciona el turismo. Beatriz, bueno, nos va a hacer una presentación tratando todos los impactos positivos que tiene la actividad turística, pero también los negativos, si no se realiza una adecuada planificación en el territorio. Y también tendremos la oportunidad de conocer un proyecto de dinamización territorial que ha llevado a cabo recientemente en Camp de Morvedre. Y sin más, te doy paso. Bueno, buenos días. Bueno, como ya sabemos y como ya hemos visto y seguiremos viendo en el transcurso del día, el turismo es un importante... perdón. ¿A qué me digo por acá? Vale. Es un importante motor en el desarrollo socioeconómico inclusivo, contribuye a la reducción de la pobreza, promueve la creación de empleo, hasta incluso puede estimular el desarrollo de infraestructuras y servicios. Pero su relevancia no termina aquí. También tiene la capacidad de dar visibilidad a los territorios. Por ejemplo, pasa, ¿no?, que desde fuera, voy a poner el caso específico de la Comunidad Valenciana, ya que estamos aquí. Cuando desde otras regiones se piensa en la Comunidad Valenciana, pues se reduce al Levante, que primero es una zona bastante extensa, y el Levante es Valencia y Alicante. Y la verdad es que hasta que no te acercas al territorio, no profundizas, no te das cuenta que la Comunidad Valenciana es un vergel de paisaje, de naturaleza, de gastronomía, tiene un patrimonio histórico y cultural riquísimo y que está quedando un poco eclipsado, un poco a la sombra. Y yo la verdad es que no tuve la oportunidad, porque yo hasta hace 2 semanas era de las que decía Levante y Alicante y Valencia, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad, y lo mencionaré más adelante, de participar en una iniciativa que se está haciendo desde Camp de Morvedre y ver todos los recursos que puede tener una pequeña comarca. Y obviamente este ejemplo es extensivo a todas las comarcas, a todos los pueblos y que seguramente tendrán un valor y cada uno en su sitio y cada uno con sus circunstancias. Entonces, por eso hablamos que el turismo tiene esa capacidad, bien gestionado, tiene la capacidad de dar esta visibilidad a los territorios. Surte un efecto multiplicador en sectores como la agricultura, la construcción, el transporte, la industria manufacturera, etc. ¿Por qué? Porque además estas personas que se dedican a este sector pueden encontrar en el turismo también una vía complementaria, no solamente para diversificar su actividad, de tener un ingreso económico mayor, sino que sobre todo el gran valor de esto es que puede acercar al visitante a esas actividades que no sabemos de dónde vienen. Es decir, ya a estas generaciones me da miedo que se piense que el queso nace en Mercadona y que el aceite nace en Carrefour. Y no saben, y nos estamos perdiendo el proceso de en medio y todo lo que va, porque cada vez estamos más alejados de ese entorno rural. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de visitar, por ejemplo, un sitio donde se produce aceite de oliva, vemos todo el trabajo que hay detrás. Si es ecológico, ya tiene un trabajo doble. El producto de calidad que se nos está ofreciendo, los salarios justos y todo esto que estamos hablando, coge otro valor, asume otro valor. Y ya a lo mejor, si no está dentro de nuestro poder adquisitivo, comprar ese aceite porque, bueno, tiene un valor diferente, todas las veces, en el momento que nos damos ese gustazo, lo asumimos así, como un regalo que nos estamos dando porque sabemos todo lo que hay detrás y sabe diferente, aunque no lo hayamos probado todavía. Entonces yo creo que el turismo, desde esas pequeñas, grandes cosas, nos da la oportunidad de ir apreciando
ese producto local, ese territorio y el trabajo de las personas que trabajan en este sector, que es imprescindible. O sea, se habla que nadie es imprescindible, pues este sector es imprescindible para todos y no podemos dejar que vaya muriendo con tanta evolución y con tanta modernidad. Diversifica la economía en las zonas rurales y estimula el desarrollo local en general. Pero bueno, como no todo lo que brilla es oro, el turismo también puede convertirse en un arma de doble filo si seguimos hablando de explotación de territorios. Afortunadamente, al menos a nivel teórico, ese concepto ya está pasando un poco, se está dejando un poco de lado y aunque sea en intención, se habla de desarrollo de territorio. La explotación de territorios se ha sufrido aquí en España durante muchísimos años, sobre todo en las zonas costeras, se han desarrollado zonas de urbanismo sin tomar en cuenta más que el factor económico para unos pocos y se ha dejado de lado todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, el desarrollo local, las comunidades locales, el impacto medioambiental. Entonces, bueno, afortunadamente, a día de hoy, parece que poco a poco vamos avanzando en esa dirección y, bueno, lo importante es no abandonarlo y seguir avanzando. Se debe considerar e involucrar a las comunidades locales. Claro, ya a estas alturas de la sesión, pues ya lo hemos hablado mucho, pero a lo mejor a fuerza de repetirlo vamos incorporando de forma natural. Es importante no solamente consultarles, es importante no solamente saber qué piensan. Yo partiría, de hecho, de hacerlas conscientes del valor del territorio, porque a veces pasa que en nuestro territorio, como hemos nacido ahí, y como pues el monte que está ahí, ¿a quién le va a interesar? ¿A quién va a querer venir? Además ha pasado, ¿no? Entonces cuando le explicas a esa persona o a esos ciudadanos, ¿no?, ese valor que puede tener, no solamente a nivel local, no solamente a nivel ecológico, a lo mejor vemos una marisma, un humedal, y como nos damos el paseo ahí cada día, pues, ¿a quién le importa? Cuando viene gente de fuera, a lo mejor a apreciar la avifauna, acompañado de un ornitólogo. Entonces, primero, yo empezaría por ahí, ¿no? A concienciar a la gente sobre el valor del propio territorio, aprender a valorarlo. Que a lo mejor subir al castillo, hoy en día que vivo aquí, pues me parece una turistada que hacen solo los guiris, por ejemplo, y no nos damos ni siquiera la oportunidad de ser turistas de nuestra propia tierra. Y entonces ya ahí como que se va perdiendo ese primer eslabón en la cadena, ¿no? Si queremos revalorizar o valorizar el territorio. Yo creo que es riquísimo redescubrir nuestra propia casa para poder luego, con conocimiento de causa, poder mostrarla con orgullo. Abordar los déficits de trabajo decente. Bueno, para nadie es un secreto que cada vez que se habla del sector del turismo, sí, todos estamos mucho por pasión, porque nos encanta y tal, pero bueno, que los salarios son los que son y que las condiciones también son los que son. No quiere decir que vamos a morir así, yo creo que también hay mucho que hacer en este sentido, evidentemente hay que trabajar en ello y mejorarlo. No se trata de subir los salarios así por ciencia infusa, sino que hay que trabajar para que se haga de una manera coherente. Por ejemplo, a través de la desestacionalización. Me vuelvo a remitir a la Comunidad Valenciana. Pues no solamente puede quedarse con este clima que hay y con todos los recursos que se tienen, no nos podemos quedar con el concepto de Levante, Murcia, Valencia, Alicante, Valencia, sino que, ¿por qué no nos vamos a Cullera y hacemos, hoy por ejemplo en el hotel, que me gustó mucho, veía como una oferta turística, ¿no?, que se hacía y es totalmente diferente al turismo de sol y playa que estamos acostumbrados. Era hacer ecoturismo, productos locales, está cambiando algo. Entonces, bueno, justamente, ya que el turista viene de fuera, ya que nosotros hemos ya aprendido a valorar ese territorio, pues que venga y conozca todo lo que este territorio tiene para dar y para probar productos locales y para hacer ecoturismo o e-bike, por ejemplo, no se necesita que sea agosto, todo lo contrario. Puedes hacerlo en enero y puedes hacerlo en diciembre. Diversificación de la oferta turística, un poco en la sintonía que veníamos hablando, la gobernanza como factor clave, tenemos que unir el sector público y el sector privado, bien, y a esos dos sectores a las comunidades, para que se trabaje en un objetivo común. Es difícil, pero se logra. Un caso de éxito puede ser La Garrocha, donde después de mucho esfuerzo, autoridades locales, empresas locales y comunidades han logrado trabajar en conjunto y el resultado ha sido muy positivo. El ejemplo que quería poner de Camp de Morvedre, lo digo brevemente, pues simplemente una comarca que tiene 16 municipios prácticamente desconocidos, nos invitaron a visitar 5 de ellos.
Recorrimos en bici eléctrica, pues la comarca, bueno, estos 5 municipios en bici eléctrica. Pudimos visitar la Marjal dels Moros con un ornitólogo, la gastronomía, ver cómo se hacían los arroces. No me atrevo a decir paella porque la paella es un mundo aquí y de hecho fue muy, muy interesante porque se creó esa especie de convoy, que creo que también se dice en esta zona, en torno a esa paella y cada uno en su casa hacía la que era realmente la paella verdadera. Entonces, bueno, aunque sea por unos instantes, te sumerges dentro de esa realidad local y entiendes que no sabes cuál es la paella exactamente, la auténtica. La historia en Sagunto, increíble. Este yacimiento arqueológico es un tesoro, lo recomiendo, bueno, con los ojos cerrados. La gente sale, y aquí, y con esto voy a cerrar porque ya sé que me queda muy poco tiempo, esto es muy importante. La gente es, para mí, el principal, no quisiera llamarlo recurso, pero no sé si os pasa, yo por ejemplo siempre busco destinos de naturaleza, con poca gente, pero lo primero que cuento cuando llego de un viaje es cómo la gente me ha hecho sentir. O mira, conocí a esta persona, no me podía comunicar, pero es que me hizo sentir como en su casa. Pues esta persona, esto es una torre señorial de Benavites, y bueno, la guía que era de ahí, bueno, increíble, y sale su tío, que es este señor mayor, y nos cuenta que ese mortero que está ahí pertenecía a su abuela. Y nos sigue contando una historia, y justamente el turismo es parte de eso, ¿no? Ese valor intangible de la historia de los mayores que no se puede perder. O sea, quedarme con ese señor fue algo que no me esperaba y que es lo primero que recuerdo, y además que es una historia que no me gustaría que se perdiera dentro de la historia de ese pueblo, ¿no? Y bueno, estos somos nosotros que somos los multiplicadores de lo que ha sucedido ahí. Así que bueno, en conclusión, mi recomendación final es asumir un rol activo desde el primer momento, no dejárselo a los políticos, no dejárselo a los empresarios, ser nosotros conscientes del valor que tiene nuestro territorio, apreciarlo, transmitirlo y una vez que lo hemos aprendido a hacer en casa, hacerlo fuera, y yo creo que así es una buena manera de pensar en el desarrollo socioeconómico. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por este ejemplo y, bueno, una muestra de la capacidad de visibilizar territorios y diversificar desde la base de los propios recursos, de la propia identidad y desde las personas, que muchas veces se nos olvida que el turismo es una actividad para personas y llevada a cabo por personas y a veces parece como que hemos perdido esa visión. Muchas gracias. Pasamos ya con nuestra última ponente, con Ernestina Rubio. Ernestina es doctora en turismo y cuenta con un máster de gestión sostenible, máster de gerencia y dirección hotelera. Es empresaria, profesora, universitaria, investigadora y actualmente compagina su actividad empresarial como consultora dentro del sector privado con el mundo académico y universitario, como profesora de posgrado en universidades de España y Costa Rica. Actualmente es la presidenta de la organización internacional Planet for People, que es una red internacional especializada en turismo y desarrollo regenerativo, y es la fundadora y directora de No es Utopía, una empresa consultora especializada en el desarrollo de proyectos turísticos sostenibles. Bueno, ha llevado a cabo múltiples investigaciones y publicaciones centradas en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 para empresas turísticas, y destacando una propuesta ecosistémica de modelo de gestión estratégica sostenible con un enfoque ecosófico para empresas hoteleras del cuarto sector. Y precisamente sobre el cuarto sector nos va a hablar hoy sobre cómo alcanzar ese triple impacto positivo y cómo se integra este concepto dentro del sector turístico. Así que cuando quieras. No, muchas gracias, Alicia. Gracias también a la organización por permitirme estar hoy aquí y disfrutar de Cullera, aunque acabo de llegar, pero bueno, tengo todo el fin de semana por delante. Así que muchas gracias por vuestra atención de antemano. Bueno, vamos a comenzar ya sin mayor dilación. No veo dónde. Ah, ahora, es que lo estoy moviendo demasiado rápido, ¿no? Gracias.
Dentro de esta jornada que ofrece la Cátedra Ciudad de Cullera y en la que participa Turismo Reset, os propongo que repensemos las empresas turísticas del siglo XXI. Cómo una empresa puede pasar de tener un propósito a realizar un triple impacto positivo dentro de su territorio. Bueno, lo que vamos a ver o lo que os propongo que veamos es una introducción a los antecedentes y la justificación de este proyecto de investigación que llevamos a cabo, una investigación aplicada en concreto en una pequeña cadena hotelera en el sur de Tenerife. Vamos a ver cuáles son las tendencias de las nuevas economías, de la nueva economía del cuarto sector para realizar ese triple impacto positivo y luego os presentaré el proyecto de investigación con esta cadena hotelera. Bueno, todos estamos viviendo esta pesadilla interminable del COVID o de la COVID-19, que ha supuesto en torno a un 70% más o menos de reducción de ingresos por turismo internacional en nuestro sector. Y necesitamos como sector turístico, como humanidad casi más que nada, pero como sector turístico, que es lo que estamos hoy por aquí reunidos, es dar una respuesta a ese COVID-19. Y no solamente al COVID-19, sino también a todos los impactos negativos que ha estado mencionando ya en detalle y que dentro de este contexto es donde nace precisamente la propuesta de Turismo Reset, de toda una reflexión encaminada o con el propósito de caminar, transitar hacia un nuevo turismo comprometido con la sostenibilidad. ¿Desde dónde venimos? Pues bueno, venimos desde esta situación inédita que estamos viviendo, tan terrible, es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica, social y ambiental bajo las cuales subyace una crisis climática que ya vienen avisando los científicos desde hace tiempo, el Intergovernmental Panel of Climate Change, y que incluso el Foro Davos, el World Economic Forum, que como sabéis se reúnen todos los años en enero en la ciudad suiza de Davos, en el año de la pandemia, precisamente en enero del 2020, ya avisaban o recomendaban a las empresas que retornasen parte de los beneficios económicos que obtenían a la sociedad y también fueran conscientes de los impactos sociales y ambientales de su actividad económica, algo que ya nos había dicho en el año 94 Elkington. Es en todo este contexto donde en el 2015 se declaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y, por tanto, todos y cada uno de nosotros en el sector turístico, que es lo que nos atañe hoy, estamos, en cierto modo, comprometidos, si no obligados, a hacer todo lo posible para avanzar como personas, como sociedad, dentro de este planeta hacia esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas con la meta del 2030, ¿no? del 2030. Y es ahí donde nace la propuesta que os vengo a compartir, y es la propuesta de un modelo de gestión estratégica sostenible para empresas turísticas que produzca un triple impacto positivo socioeconómico, que es en la mesa de debate en la que estamos, pero no solo, y que además esté en código abierto, porque uno de los problemas que se presentan siempre las empresas turísticas cuando desean transitar hacia las nuevas economías o hacia modelos de sostenibilidad, sobre todo las pymes o los microempresarios tienen la dificultad de saber por dónde empiezo, ¿no? O si quieren obtener alguna certificación de calidad, pues a veces es muy costosa y no pueden incurrir en determinados costes, o al menos al inicio de la actividad. Por tanto, esta propuesta fue publicada además con código abierto, es una publicación científica, pero que está, como os digo, en abierto precisamente para que fuese en consonancia con lo que es el propósito de la propia propuesta de modelo. Es decir, que cualquier persona, cualquier microempresario, empresario, pyme o incluso grandes empresas, por supuesto, pudieran implementar este modelo sin mayor coste. Este modelo, y no solamente este modelo, hay muchas empresas, ahora veremos a continuación lo que significa en las empresas del cuarto sector o las organizaciones del cuarto sector, lo que hace es impactar positivamente con ese triple enfoque dentro del territorio. Tampoco me voy a extender mucho más porque ya ha hablado Beatriz de los impactos positivos que tiene el turismo dentro del territorio. Pero ¿en qué contexto actual estamos ahora mismo? ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, el cuarto sector nace como consecuencia, bueno, sabéis que están los tres sectores principales, sector público, sector privado, tercer sector o sector de organizaciones no gubernamentales,
y en el centro de todos ellos surge el cuarto sector. El cuarto sector son empresas no for profit, es decir, no solo para crear un beneficio económico, que es el objetivo principal de cualquier empresa, sino también para crear beneficios. Son no solo empresas for profit, pero empresas for benefit, para crear beneficio. Y que a diferencia de los tres sectores anteriores, por eso converge en el medio de todos ellos, es que el ingreso principal es por rentabilidad propia, es decir, generan ingresos propios igual que cualquier empresa, igual que el sector privado, pero al mismo tiempo tiene un propósito común, un propósito que beneficia a la comunidad, es decir, algo más parecido a lo que es una ONG, es decir, tiene el objetivo económico de una empresa privada, pero tiene el objetivo social o ambiental de una ONG. A mí me gusta decir que es una empresa con alma de ONG. Y vamos a hablar del propósito a continuación, porque no solamente significa que son empresas con propósito, sino que ese propósito lo que hace es impactar de modo positivo, mediante su propia rentabilidad económica, no solamente en la propia compañía, sino también en su entorno social y ambiental. Y esto no es una idea de idealistas, ¿no? o de personas utópicas, ¿no? Es el World Economic Forum el que está promoviendo en las organizaciones del cuarto sector. Además, en América Latina y en España está la Secretaría de Estado, la Secretaría General Iberoamericana y también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Por tanto, no es algo que dependa solamente de algunos idealistas, ¿no? Sino que el World Economic Forum, como os digo, está detrás de ello y está promoviendo activamente. Sobre todo, si tenéis mucho interés, os invito a que veáis la página de la SEGIP o la página también del World Economic Forum, donde hay amplia información sobre el cuarto sector, porque es una oportunidad para construir un nuevo modelo económico que nos beneficie a todos nosotros. Y este proyecto de investigación que os vengo a presentar está basado, como os digo, en una investigación aplicada que realizamos con una pequeña cadena hotelera, una pyme hotelera del sur de Tenerife, My Way Meaningful Hotels, que ellos ya habían desarrollado su propósito, ¿no? Ellos habían ya establecido cuál era el propósito de la compañía, y es que somos una compañía hotelera enfocada en lograr el bienestar de las personas y el planeta a través de experiencias inolvidables. También habían creado su propio manifiesto y es ahí nosotros donde entramos, a crear un proyecto de investigación aplicada para encaminarles desde ese propósito que tienen ya perfectamente definido hacia la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible, creando un triple impacto positivo en el territorio, con tres visiones o con tres enfoques, con una visión ecosistémica, es decir, que todo el territorio se tenía que ver implicado, y hago una nota a pie de página, es decir, es justo lo alojado de lo que son los all inclusive o los resort todos incluidos, que todos conocemos, con una perspectiva de cadena de valor, es decir, todas las acciones que fueran encaminadas en este modelo de gestión estratégica sostenible irían encaminadas a beneficiar no solo a la propia compañía, sino a todos los sectores socioeconómicos de la zona donde están ubicados, y también con un enfoque de multi-stakeholders. De hecho, la metodología que seguimos de investigación fue con la participación y la verificación de todos los pasos que fuimos haciendo con los stakeholders, que, bueno, es un vocablo anglosajón de los muchos que usamos en nuestro sector, no sé si bien o mal, pero lo usamos, es decir, con un enfoque de todos los interesados o de múltiples interesados de toda la cadena de valor. Con dos objetivos que veis ahí: la creación de propuesta de la gestión estratégica sostenible alineada con el propósito de la compañía y encaminada hacia la Agenda 2030 para que contribuya el grupo hotelero de forma efectiva a los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, desarrollando políticas estratégicas de gestión con enfoque ecosófico, ahora veremos qué es, y mediante la co-creación con los stakeholders para beneficiar a toda la cadena de valor. ¿Qué antecedentes y qué marcos de referencia tuvimos? Bueno, los propios objetivos de desarrollo sostenible y también los criterios del Global Sustainable Tourism Council, del GSTC o del Consejo Global de Turismo Sostenible, que ya establece 4 ejes estratégicos de gestión que ahora veremos a continuación. Y el enfoque ecosófico lo que le quisimos dar es provocar un triple bienestar, es decir, no solamente un triple impacto positivo en la sociedad, sino también un triple bienestar. Un bienestar mental, un bienestar mental propio, individual, un bienestar social y un bienestar ambiental. Los resultados, que luego podemos irlos detallando si estáis interesados, estarían en esos 4 ejes estratégicos. Por un lado, la gobernanza, la gestión sostenible, eficaz y de calidad en el servicio. Por otro lado, los beneficios socioeconómicos a la comunidad.
por otro lado, los beneficios para el patrimonio cultural y los beneficios para el patrimonio natural, con una estructura de 4 ejes estratégicos, 10 principios éticos de actuación, con cada uno de ellos con 10 criterios esenciales de aplicación, cada uno de ellos a su vez con 3 líneas universales de actuación y con una selección de 5 específicos objetivos de desarrollo sostenible que la compañía quería hablar. Este es el extracto del modelo o la rueda en concreto del modelo, y luego aquí tenemos algunos de los ejes estratégicos que, aunque está más desarrollado, si queréis, como os digo, luego podemos volver. El eje estratégico 1, que era gobernanza y gestión eficaz y de calidad en el servicio, desarrollaba el código de conducta, las políticas de responsabilidad social corporativa, de calidad de servicio a clientes y de principios fundamentales de relación con los accionistas y con todos los interesados del negocio. Con los criterios esenciales, como os digo, que no entramos ahora mismo a valorar. El eje estratégico 2, que decíamos que era los beneficios socioeconómicos a la comunidad y la reducción de los impactos negativos, con 2 principios, que era relación con los proveedores y con toda la cadena de valor, creando valor compartido, el share value o el creating share value de Porter y Kramer. Y el 6, el apoyo a la implementación y la difusión de las nuevas economías, especialmente la economía circular. Y pasando de esas 3 R's iniciales, ¿no?, de reducir, reciclar, reutilizar y reciclar, pasar hasta 10, ¿no?, empezando por rechazar y terminando por recompensar. Esos criterios ya más desarrollados, el estratégico 3 estarían los beneficios para el patrimonio cultural y reducción de los impactos negativos, apoyando a la ciencia, la investigación y la innovación, y también apoyo a iniciativas de salvaguarda y difusión del patrimonio cultural, con los criterios esenciales de aplicación. Y el cuarto, que serían los beneficios para el patrimonio natural y la reducción de los impactos negativos, con los últimos 2 puntos de ese decálogo que decíamos, de esa rueda del decálogo, con apoyo a iniciativas de protección y conservación del patrimonio natural y, por último, adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, también cada uno de ellos con sus criterios de actuación. Al final, también se eligieron los ODS prioritarios para la compañía, como os digo, siempre con una metodología en la cual participaban todos los stakeholders y, por supuesto, la propia compañía, en los 5 bloques de personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, que son los 5 bloques esenciales de los ODS, y con implicaciones prácticas, es decir, por un lado, el desarrollo de la propuesta ecosistémica de gestión estratégica sostenible, co-creada con los stakeholders, y por otro lado, estimular también el debate, es decir, si una primera empresa, pyme, pequeña, con unos recursos limitados, empieza realmente a hacer este tipo de iniciativas, pues lógicamente podrá servir de modelo para más adelante. Y esto encaja perfectamente con el manifiesto, ¿no? Y ya finalizo. Y es que sirve como catalizador de desarrollo socioeconómico, apoya al empresariado y al microempresariado local, facilita un cambio de patrones de consumo, sensibiliza también al turista por un respeto y un compromiso con el destino, y crea alianzas también con todos ellos. Y por último, la reflexión, que no sé si quieres que la veamos ahora o la vemos posteriormente. Muy bien, pues hasta aquí ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernestina, gracias por la presentación y bueno, por recordarnos que ese cambio del que tanto hablamos no es exclusivo del sector turístico, sino que es un cambio que tenemos que llevar a cabo desde la humanidad. Ya lo hablábamos en reuniones previas, discusiones previas, que últimamente parece como que nos pasamos la pelota en materia de desarrollo sostenible, de no, es el sector privado el que tiene que llevar a cabo, no, es que el sector público tiene la culpa porque no hace la planificación correcta, no, es que es el turista el que... O sea, no, somos todos como personas los que tenemos que llevar a cabo ese cambio de mentalidad necesario y urgente. Y no sé si les lanzo ya a ellos unas preguntas, debatimos, abrimos debate a... Vale, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes. ¿Javi está conectado? Vale.
Sí, sí, estoy aquí. ¿Sí? Sí. Levanta la mano para que te vea el compañero. Hola, buenas. A ver, súper interesante todo. Gracias por explicárnoslo. Yo simplemente... Perdona, ¿te pones de pie y te Ay, vemos? sí, perdón. Hola, buenas, vale, perdón. Nada, que súper interesante todo lo que nos habéis contado, que muchas gracias. Yo solo tenía una pequeña duda de que no lo he entendido, creo. Es sobre lo que ha contado Ernestina del el cuarto sector, las de empresas de no benefit, que es las que están relacionadas tanto sector público, privado, como las ONGs, en el sector privado por el propósito económico de un beneficio, en el sector de ONGs por un propósito social con la comunidad. Lo que no me ha quedado claro es la parte de lo del público, cómo están relacionadas con la parte, pues eso, del sector público. Las organizaciones del cuarto sector engloban tanto de organizaciones del sector público, del sector privado y de ONGs. Bueno, sería un poco más extenso de explicar, pero básicamente la presentación luego se centra en lo que son las empresas, es decir, se centra en el sector privado y cómo el sector privado puede transitar hacia un modelo de cuarto sector. Pero efectivamente, como bien dices, las organizaciones del cuarto sector no solo implican o no solo comprometen a que las empresas se conviertan o averigüen cuál es su propósito y actúen con ese triple impacto positivo, sino que también pueden haber organizaciones de cuarto sector, tanto del primer sector como del tercero. ¿Cómo? Pues porque el primer y el tercer sector, el sector público y el sector de las ONGs, básicamente lo que reciben son la financiación, la reciben a través de impuestos o de subvenciones, en el caso del tercer sector, y se trata de que también sean capaces de generar recursos propios. Hemos visto sobre todo las ONGs que han sufrido muchísimo, no ahora con la pandemia, desde el 2008 con toda la crisis de Lehman Brothers, la crisis económica, la crisis financiera, etcétera. Muchas han ido reduciendo sus ingresos paulatinamente debido a que precisamente el Estado también, el Estado o los miembros de esa ONG pues no tenían recursos para poder ir aportando, ¿no? Y las ONGs han ido cortando muchos de los proyectos. Se trata de que las ONGs, por un lado, generen recursos propios, mantengan su propósito social o ambiental, el que tengan, y por otro lado que el sector público también, es decir, que no se financie exclusivamente con recursos públicos, ¿no? Sobre todo impuestos, etcétera, o nuestras contribuciones como miembros de la sociedad, ¿no? Es decir, que el cuarto sector, yo me he centrado en las empresas, que es lo que más conozco, pero el cuarto sector realmente, por eso si recordáis una diapositiva, está ubicado en el centro de los tres, porque los tres primeros, y de hecho eso es lo que está mencionado el World Economic Forum, ¿no? Que cada vez ese triple impacto positivo se vaya generando desde las empresas, desde el sector privado, pero también desde el sector público y desde el sector de las ONGs, empiezan a generar recursos propios para que puedan ser rentables por sí mismas, ¿no? Y no solamente dependan de donaciones o de tasas e impuestos, etcétera. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se anima? Ya, bueno. Buenas tardes o buenos días todavía, no sé. Bueno, para Ernestina, cuando comenzamos a hablar de empresas y que mencionaste que eran pymes y pequeñas y medianas empresas, para nadie es un secreto que las pequeñas y medianas empresas tienen muchísimas necesidades de recursos, de educación y demás. Y cuando tratan pues de aplicar este modelo digamos, de lo triple beneficio, en ese sentido, digamos, ¿de qué tipo de empresas estamos hablando? Es decir, alguien que tiene una pyme o mediana empresa con pocos trabajadores o que intenta desarrollar este tipo de modelos, digamos, en condiciones un poco más complicadas, digamos, Latinoamérica, que
obviamente hay una fuerte demanda, hay llegada de turistas, bueno, COVID. ¿Cómo, digamos, cómo se ve, cómo se entiende, cómo se configura, cómo se piensa la empresa en ese sentido? Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, intento responderla lo que yo he captado y luego si no he podido responder o no he sabido responderlo, me lo preguntas otra vez. Lo que yo creo que, en mi opinión, lo primero que hay que definir es el propósito de la empresa. Pero con el propósito de la empresa no significa ganar dinero, porque eso es un resultado. Es decir, ¿para qué ha nacido esa empresa? Esa empresa ha nacido para generar un determinado impacto en el territorio, pero ¿para qué? ¿No? Para ayudar a los jóvenes, para ayudar a no sé, a algún cuidado del medio ambiente, y esa empresa, sea un microempresario, emprendedor, etcétera, debe saber realmente para qué ha creado ese negocio, ¿no? Más allá de ganar dinero. Una vez que eso está definido, al final eso viene con el propio compromiso de esa persona, de ese empresario, de ese emprendedor, porque una vez que se tiene definido el propósito, lo que tienes que empezar a abrir es cuál es el compromiso y quiénes son tus interesados, tus grupos de interesados, tus grupos de interés, esos stakeholders, y con ellos ir de la mano a generar un compromiso de beneficio socioeconómico con impacto positivo en la sociedad. Y eso lo puede hacer un microempresario o lo puede hacer una compañía de cierto tamaño, ¿no? O incluso una macroempresa. Por supuesto, cuanto más recursos tengas, nuestro ámbito de acción siempre depende de la generación de recursos que tengamos. Siempre digo que primero hay que ser económicamente sostenible para todo lo demás. Si no eres económicamente sostenible, lógicamente todo lo demás se cae como un castillo de naipes. Pero una vez que tienes definida esa estructura económica, sienta el propósito de la compañía, a quién quieres beneficiar, que vaya alineado estratégicamente con la visión, la misión y los valores de la empresa, y a partir de ahí genera todo un ecosistema a tu alrededor de toda la cadena de valor, implícalos, exígeles, y así esa exigencia mutua va a ser en beneficio de la propia comunidad. No sé si he respondido a tu pregunta y esa era lo que me estabas preguntando, o quieres matizar algo o repreguntar. Ok, listo. Es que lo que no me cuadra muy bien, Ernestina, es el asunto de generación de recursos y beneficios cuando estás en una pyme, porque la realidad es que, o por lo menos pues hablo de la realidad que conozco, es que la mayoría de las pymes que se montan en los primeros 2 o 3 años ya no existen. Y en ese sentido, pues, obviamente hay un propósito, hay que alinearlo, hay que tener una visión, pero hay que ser, como usted mismo dijo, pues económicamente sostenible. Y hay unas necesidades de inversión y hay unos presupuestos y demás. En ese sentido, pues, es que suena muy bonito, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No sé si me hice entender, pero a lo que me refiero es que cuando uno va al sector, cuando va al territorio, cuando va a países, digamos, bueno, esa categoría no me gusta mucho, pero del tercer mundo, la realidad es otra. La realidad es otra y vemos pues que aplicar este tipo de modelos es prácticamente imposible. ¿Puedo decirte que estoy en desacuerdo? Sí, claro. Rotundamente en desacuerdo, porque además precisamente la viabilidad de una microempresa o un micropyme va en función de las alianzas que pueda y sepa tejer a su alrededor. Y cuanto más se unan los microempresarios y más se asocien precisamente para provocar ese triple impacto positivo, entre todos ellos serán mucho más viables económicamente. Es decir, si pretendes simplemente quedarte en tu burbuja, es complicado sobrevivir, claro que sí, y más en este contexto de COVID. Pero, sin embargo, esas alianzas, esa generación de valor y de creación de toda la cadena de valor a tu alrededor y quiénes son tus interesados, lo que hace es precisamente darle una mayor posibilidad de supervivencia a la pyme, a la microempresa, ¿no? Es decir, que, vamos, y no lo digo yo, que lo dice el World Economic Forum y lo dice la Secretaría General Iberoamericana. Vas a ver si, no sé si Colombia quizá,
Sí. Vale, sí. pues verás, si te metes en la web de la Secretaría General Iberoamericana, vas a ver un montón de ejemplos de micropymes de diferentes sectores, no solamente el sector turístico, que hablan de este cuarto sector y han ido creando esas alianzas precisamente para ser, primero, económicamente rentables y luego crear ese triple impacto positivo económico en el territorio. Sí, yo también te puedo decir que estoy de acuerdo contigo en ese sentido y creo pues que si se generan las alianzas y se comienza, digamos, con ese tipo de, como de políticas y demás, yo creo que se puede lograr. Solo que es que... Perdonadme. No, dale, no, lo siento sí, muy, claro. lo Después siento nos tomamos un cafecito y Eso y iba a seguimos. comentar, o sea, Claro, eso que se luego trata. se puede seguir la discusión con Ernestina. Es que estoy muy apurada porque vamos con muchísimo retraso y tienen que seguir los compañeros de las siguientes mesas. Luego en el descanso, seguro los tenéis aquí a Beatriz y a Ernestina para poder bombardearles a preguntas. Javier se libra porque se ha quedado allí en Tenerife. Pero nada, es que vamos con muchísimo retraso y muchas gracias. Gracias a los tres, a Javier Online. Y nada, espero que las propuestas que han traído hayan sido una fuente de inspiración y que nos lleven a cabo a la reflexión y a